Lexis es equipación para el jinete y el caballo. Lexis es moda, estilo y complementos. Lexis, tu marca de confianza, patrocina este espacio. Y si hablamos de caballos españoles con motivo de la celebración de la 30ª edición de SICAP, no nos queda más remedio que acercarnos a los orígenes de nuestro caballo, ese que se creó por expreso deseo de Felipe II cuando en 1570 ordenara construir las caballerizas reales de Córdoba para albergar al mejor caballo del mundo, al caballo de Reyes. Ese detalle a estas alturas lo conoce casi todo el mundo, pero lo que no sabe mucha gente es que en el origen de nuestro perre está irremediablemente una ganadería histórica única y su caballo, la ganadería Miura. Y este es el tema central del libro que acaba de publicar toda una personalidad del mundo ecuestre, al que en lo que se refiere a caballo español no hay dato ni anécdota que se le escape, porque ha estudiado muy de cerca nuestra raza y en realidad también todas las demás. Nos estamos refiriendo a un enamorado del caballo que además es veterinario clínico, juez nacional de doma clásica, jinete de esta misma disciplina, que ha competido en todos los niveles, desde potros hasta Gran Premio, y como les digo, es un erudito de todo lo que tiene que ver con razas y líneas genealógicas. El libro que acaba de publicar se titula El caballo de Miura y la verdadera historia del caballo de pura raza española. Se va a presentar oficialmente el viernes 19 de noviembre en SICAP y el autor es Guillermo García Palma. Guille, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. ¿Qué tal, Inma? Encantado de estar contigo. Te he robado la frase. A ver qué dices tú ahora. Pues encantada de tenerte. Fíjate que es muy parecida. Eso. Pero como yo ya sé que me sigues, pues está bien que utilices las cosas. Está bien. Voy a tener que ir cambiando de frasecillas. Pues, yo soy una esponjita y siempre me gusta ir a absorber las cosas. Pues tiene esa manera de comunicar, pues marca escuela. Bueno, Guille, ya está, ya ha salido del horno. Nosotros dábamos la primicia de que estabas a punto de sacar este libro, lo decíamos en septiembre pasado, pero ya es una realidad. El caballo de Miura, la verdadera historia del caballo de pura raza española, editado por Colima, una radiografía a la historia de nuestro caballo desde sus orígenes, en lo que sin duda va a ser la guía definitiva para entender la evolución de nuestro caballo a lo largo de los siglos. Cuéntame, Guille, cómo surge la idea de escribir este libro. Bueno, este libro yo lo llevo madurando desde que era pequeño prácticamente, o sea, es una cosa que a mí siempre me intrigó, los animales, los libros y los caballos. Y siempre pues a los niños tú sabes que les gusta descubrir cosas nuevas, ¿no? O sea, vamos a ver si... Y pues bueno, luego a lo largo de la vida pues uno va creciendo, uno va teniendo vivencia, uno va pasando por sitios, pero el objetivo ese siempre está ahí. Tú sabes que nuestra generación está muy marcada por Félix Rodríguez de la Fuente. Sí. Y su manera de hacer. Entonces, todo eso yo lo he ido conservando conmigo, no ha muerto. Y poco a poco yo, por donde he ido pasando, por la facultad veterinaria, cuando era más joven con Manolo Martínez Boloix, mi viaje, mi paso por la yeguada militar, donde tuve el honor de servir a mi país en lo que a mí más me gusta, que son los caballos. Yo fui soldado de la yeguada militar de Jerez. Sí. Y ahí fui recopilando datos. Y entonces, Miura siempre me encantó, pero yo soy una persona que cuando, por ejemplo, vamos a comer, lo que me gusta lo dejo siempre para lo último. Prefiero acometer primero lo otro. Sí. Y Miura lo fui dejando. Y digo, pues ahora es el momento. Y entonces fui a Zahariche, sí, y pues en nada entabler relación con Antonio Miura, sí, también con Eduardo y Eduardo Hijo, y me recibieron estupendamente. Y allí estaba justo lo que yo llevaba toda la vida esperándome encontrar. sí. Entonces lo he juntado todo y Sí. ha salido el libro. Ejecutivamente, pues llevo 5 años escribiéndolo, pero prácticamente es toda la vida lo que yo llevo detrás de esto, ¿no? Un sueño hecho También, realidad, entonces. Sí, son la etnología, la historia de la raza, la hipología. Siempre el estudio del caballo tiene 2 patas. La hipología, que es lo que estudia el caballo en sí, Sí. la raza, conformación, todo eso, y luego está la equitación, que es lo que estudia la relación del hombre con el caballo. Y las 2 patas esas tienen que ir juntas para que progrese, ¿no? Las cosas de los caballos. Y en esta ganadería pues siempre han ido juntas. Es decir, una ganadería que tiene casi 200 años, Sí. y que tú multiplicas esos 200 años por 365 días, bueno, si quieres lo puedes pasar minutos y segundos. Y durante todos esos días los ganaderos han metido el pie en el estribo por la mañana, se han montado en sus caballos y se han ido al campo con los toros bravos.
con un caballo, con todo lo que eso conlleva de tener que tener puesto al caballo, de sensaciones, de reacciones y de selección. Así que no hace falta irse por ahí para buscar Desde ganadería luego. donde lo... Fíjate, Desde en luego. España sigue habiendo, y Miura para mí está a la cabeza de todo Desde eso. luego. Si hacemos un pelín Lo de que pasa es que ha estado historia... eclipsado por el toque. Sí, Bueno, cuéntame. no, vamos a contar un poquito a la gente, porque si hacemos un pelín de historia que tú ya has hecho aquí en Rienda Suelta, vamos a partir de datos que además tú nos ofreciste. Diremos eso de que el caballo español se creó en el siglo XVI, que se convirtió en el caballo de Sí, reyes, que fue el que influyó y se puso de moda en toda Europa, era la imagen de aquel imperio donde no se ponía el sol, pero con los años y el declive de ese imperio, el caballo español degenera. Esto nos lo has contado tú aquí en Rienda Suelta. Toca sí, reinventarlo, Guille, y ahí llegamos a principios del XIX, que es donde toca resucitar lo que había sido ese esplendoroso caballo de reyes, ese que soñó Felipe II, y es ahí donde, según tú mismo nos has contado, Guille, aparece Miura. exacto. Bueno, tú sabes que en el pasado siempre un poco la pujanza de un país, relativo al ejército, estaba relacionado directamente con la caballería, era como la Sí. fuerza más que había. En el siglo XIX empieza pues directamente con la invasión napoleónica. Napoleón se hizo amo de toda Europa y entre ellos pues de España, entró aquí, hasta que ya pues salió derrotado en Bailén y tal. Entonces, hubo una crisis bastante grande, ¿no? Y luego los movimientos de Fernando VII, que se fue, que volvió y era la esperanza de los liberales, pero volvió con el absolutismo, Sí. y en fin, lo típico. Entonces, pues todos los que se preocupaban de verdad y les dolía lo que pasaba en España, y Sí. sobre todo los que sabían de caballos, pues empiezan a escribir y a hacer obras. Hay pues varios autores, hay uno más antiguo, que es Pedro Pablo Pomar, que se pilló en la época de Borbón, pero luego está Francisco de la Iglesia y Garraf, que es Ujú. un portento, es una persona que estudió muchísimo sobre hipología, sobre equitación, puso escuelas de equitación de su bolsillo, fue uno de los liberales que redactó la Constitución de Cádiz, Ujú. y ese estuvo ahí, pom, necesitamos regenerar los caballos. Estaban todos inspirados por la idea del conde de Buffon, que era uno de los naturalistas ilustrados, ¿no?, que escribió la historia natural y dedicó un capítulo al caballo. Entonces sus teorías sobre la cría, la degeneración por la endogamia y todo eso que están vigentes, que de Buffon salió Darwin, salió Davart, salieron muchos científicos importantes, y la Iglesia pues lo aplicó. Entonces todo ese siglo estuvieron martillando que había que mejorar los caballos. Al final la Iglesia consiguió que se le escuchara. Cuando ya era mayor, en 1850, Sí. hubo la primera exportación de caballos árabes, Sí. que se hizo por un aventurero que se llamaba Nicolás Gliocho. Estaba Isabel II en esa época, pero el que llevaba el tema de los caballos era el duque de Sexto, el antepasado de los duques de Alburquerque en Madrid. Sí. Pero luego después hubo una serie de jóvenes oficiales de caballería, que esos ya eran todos ya de finales de siglo, entre los que estaba el capitán zaragozano Luis Azpeitia de Moro, que convenció a sus superiores para que hiciesen toda una expedición a Oriente en busca de caballos para mejorar la campaña. También en esa época se instauró la yeguada militar de Córdoba. Y fijaos, Miura, que empezó en 1842, ya en 1905, en los viajes de Luis Azpeitia, dice, los caballos aquí que tenemos, los caballos orientales, se llaman con el nombre de la tribu, algo similar que pasa en Andalucía con los Zapatas, los Corbachos y los Miura. Nombra 3 ganaderías, de las cuales las 2 primeras no existen, aunque Zapata todos sabemos que era antecedente de todas las líneas cartujanas, por vía de Vicente Romero García, y nombra a Miura, que Miura en esa época era una ganadería que ya tenía unos 50 años por ahí, pero ya era famosa. Miura, desde que empieza hasta que consigue celebridad, pasa relativamente poco tiempo, porque eran muy entusiastas, eran jinetes, y a pesar de que empezaron de cero, hicieron las cosas muy bien desde el punto de vista ganadero. El trabajo bien hecho siempre tiene recompensa. Y fíjate lo que han durado, desde 1842 hasta ahora, casi 200 años. Han sobrevivido a todo y siguen teniendo unos caballos de ole. Sí, señor. De los caballos de Miura salió el semental más importante con el que se recuperó y con el que se fundó la yeguada militar moderna, que fue Bilbaíno, con su hijo Lebrero y Bilbaíno II. De ahí sale Agente Maruso. Y las madres que salieron hijas de Bilbaíno, salió Helicón, salieron las 2 yeguas campeonas de España de doma vaquera, Aleada y Centenaria. Después, pues ahí pues Henson, Leviton, Lebrijano, Evento, todo eso. O sea, todos los caballos que llegaron, Fuego, si lo miras atrás, tiene muchos antecedentes de Miura. Pero no solo eso, porque luego, 20 años después, sacaron los sementales Panadero, Panadero VIII, padre de Flamenco,
y de invasor. Los dos, Flamenco el primer caballo ibérico en ganar un internacional. Estaba yo en Alemania en esa época y ganó en Schotten. Y yo me compraba la revista, la Reiter Review alemana, y se la pasaba allí con las narices a todos mis colegas alemanes. Mira, un caballo español, lo hemos dado la oreja. Y luego Invasor, que es un caballo que ha sido medallista olímpico. Sí, señor. Y bueno, estaban también en Brujo, que cubrieron en Portugal, en Brujo, un caballo fantástico de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. Pasa que luego lo dedicaron a saltos de escuela y no siguió compitiendo. Pero de los pocos hijos que tuvo Panadero Octavo, todos llegaron a gran nivel. Yo no sé por qué ese caballo no está incluido como semental de élite. De verdad, que se lo merece. Tiene méritos de sobra para estar incluido. Pues a ver si te hacen caso a ti ahora y lo incluyen con esto que tú son dices. Caballos que le han hecho caso a los jinetes. Son selección basada en los jinetes. Hace poco escuchamos unas declaraciones en el foro que hubo en el Rocío de Francisco Cancela, diciendo que el morfológico ha sido muy malo para la selección del caballo español. Y tiene razón, ha hablado claro. Pero en España no está todo perdido. En España sigue habiendo líneas de caballos que han estado durante muchos años seleccionados por jinetes. Está Miura, está Peralta, hay muchas modernas ahora que se dedican no al postureo de decir caballos funcionales, sino que realmente son caballos que están testados por jinetes. Y eso, Miura para mí es la bandera de eso. Y luego, ya también que estamos hablando de Portugal, la gente no sabe la influencia que ha tenido Miura en el pura sangre lusitano. También. O sea, en 1910, el lote de potros grandísimo que vendía vendía Eduardo Miura, el primero de ellos, el que murió en 1917, a Portugal, a la remonta portuguesa, al depósito de Fonteboa. Ahí está, por ejemplo, Quincallero, que era un hispano-árabe, que es el padre de Espartero, el primer caballo torero de Ribeiro Telles. Pero luego tenemos Andrade. Andrade todo el mundo lo conoce por Príncipe Octavo, que era un caballo del Bocao. Pero antes de Príncipe Octavo tuvo a Saltador y Cartujano, que eran de Tinao, tuvo también a Generoso y a Majestoso, que eran de Guerrero, una ganadería muy importante de Jerez, y tuvo el primer semental de todos, era un Miura, era un Miura que se llamaba Bergantín. Y esa es la base de sementales que tenía Andrade. O sea, Fíjate, que resumiendo, Guille, según todo lo que tú dices, los padres de la raza auténtica, tanto de los lusitanos como de los españoles, tienen que ver o proceden de Miura. Tú nos contaste en su día que... Indudablemente Miura está ahí, Miura es el gran tapado. Miura vive eclipsado bajo los toros. Pero luego una cosa muy importante, cuando el caballo español empieza a valer dinero en los años 70, se pone de moda el caballo que se vende a Centroamérica, por las crines, por la belleza, por todo eso. El de Terry, el del anuncio de Terry. Eso, se pone de moda lo morfológico. Hay muchas ganaderías que empiezan a salir como chinches, otras que no habían inscrito durante muchas décadas, que estaban al principio, y que resurgen de pronto, pues porque son hijas de tales yeguas que tenían papeles y tal. Eso forma parte de criptogenealogía que sale en todos los caballos. En todos los caballos, en todas las razas de Europa hay criptogenealogía. Y Miura es impermeable a esa moda porque sigue todavía criando caballos para el trabajo con los toros bravos. Miura en esa época tenía 5 yeguas madres. Era una ganadería que venía de 100 y pico y redujo, y tenían caballos que se usaban allí en Zarache para los toros. Y gracias a eso salieron caballos como Panadero, el padre de todos los caballos olímpicos. O sea, nunca ha estado influida por la moda del caballo pinturita, ni por el caballo estampita. Nunca ha vivido en la burbuja del morfológico. Ha presentado caballos morfológicos. O sea, yo me acuerdo de la época de Carmen Martínez de Sola, pues que le hizo el compromiso, la importancia, la historia, pues se presentaron caballos. Panadero 14 mismo estuvo en el SICAR del 94, creo recordar, que además no ganó, ¿eh? Para mí ese merecía haber ganado, pero era mejor que el bondadoso, pero bueno, no ganó. Tú sabes la historia de los jueces, los morfológicos y eso que siempre he hecho. Eso es otro capítulo. Pero lo importante no es el morfológico, lo importante es que han sacado caballos buenos casi durante 200 años y que han estado ahí detrás del caballo bueno, no solo en España, sino también en Portugal. Yo creo que eso es para quitarse el sombrero. Sí, y digo sombrero porque el origen de Miura era un señor que se dedicaba a construir sombreros en Sevilla. Sí, señor. Sí, señor. Oye, Guille, hace meses cuando me contabas en primicia el lanzamiento de tu libro, El caballo de Miura, la verdadera historia del caballo español, me decías que el libro iba a suponer un bombazo. Y ese bombazo era que el caballo español y el hispano-árabe son el mismo, tienen la misma sangre. Yo creo que, mira, el caballo español desde sus orígenes siempre fue una creación. O sea, pero para mí son muy importantes las líneas maternas. No es lo mismo un hispano-árabe que un árabe-hispano. Los antiguos tenían
la buena costumbre de nombrar primero la línea paterna y después de la línea materna. O sea, los árabes hispanos son aquellos que tienen sementales árabes con líneas maternas español. Lo que pasa es que hoy día se llama todo hispano-árabe. Sí. Bien, una vez dicho esto, Felipe II está documentado yeguas andaluzas, que quiere decir yeguas del terreno de Andalucía, con sementales de lo mejor de Europa. Ahí se crea el caballo español. Pues luego se le va amontonando encima sangre napolitano, normando, pom, 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 y se enfría. ¿Cómo se recupera eso? Volviendo otra vez al origen, que es un origen de caballo caliente. Caliente quiere decir un caballo ligero, un caballo reactivo y un caballo que, según las palabras del conde de Buffon, se cría en países cálidos. Entonces, pues ¿qué hicieron? Echaron mano de caballos orientales. Pero en esa época ni siquiera existía el pura raza árabe. El pura raza árabe es una invención europea a través de los cruces de esos caballos orientales que a partir del 19 principalmente vinieron a Europa. Pero ves que antiguamente se le llamaba árabe a todo. O sea, eso de que el árabe es chatito, tiene perfilito, tiene tal, eso es reciente. Antiguamente se buscaba restaurar otra vez la sangre caliente. Y entonces ahí fue cuando se produjo la refundación del caballo español. Y ahí estuvieron un siglo todos estos autores dándole vara. Y lo que me parece sorprendente es que en todos los libros, toda la literatura que ha escrita hasta ahora, eso se pase de puntilla. Cuando había pruebas de sobra por todos lados, como se va a demostrar en el libro. Ya cuando lo leáis ya hablamos del tema. Guille, Pero ¿qué era lo que había que hacer? Y es el componente principal del caballo español, que es el caballo andaluz, que es la parte ligera del caballo español. Pues Guille, vamos a ir acortando, que me queda muy poquito tiempo, que yo contigo necesito un especial de 6 o 7 horas. Pero eso es rapidito, te he hecho sí, caso. Espera, que una cosa más. Hay todavía esperanza, dices, para nuestro caballo. Pregunta, ¿este libro va a levantar alguna ampolla entre los puristas, entre los ganaderos de PRE? Yo creo que no. Yo creo que tal como está contado y como está demostrado, son hechos probados, no son opiniones. O sea que yo creo que más tarde o más temprano, hombre, la gente es muy diversa y hay muchísima, o sea, seguro siempre hay alguien pero la gran mayoría yo creo que va a converger en lo que se demuestra en el libro, porque se trata de ir todos en la misma dirección y a todos tenemos, todo lo que queremos es lo mejor para nuestro caballo. O sea, ese libro defiende lo que es el concepto del caballo español desde la verdad, que es la que nos hace libres y la que nos permite realmente saber hacia dónde queremos ir. Y además añade cultura hacia todos los amantes del caballo español y de su concepto, ¿no? De todas esas cosas. Bueno, pues viernes 19 de noviembre a las 5 de la tarde en SICAV. Ahí es donde se presenta El caballo de Miura y la verdadera historia del caballo de pura raza española. Un zambombazo de conocimiento de historia ecuestre que hay que tener sí o sí. Un libro que ofrece un auténtico viaje por el tiempo, pues a través de caballos, de personas, de ganaderos, de jinetes, de aficionados, de historia, de todos aquellos que tienen algo que decir sobre nuestro caballo español. Sí. Y qué sobra de esa máquina. Inéditas. Y muchas fotos inéditas. Muchas fotos inéditas y documentos inéditos. Ahí voy a aportar el certificado de cubrición de bilbaíno de Miura. Y fotos de su padre, de su abuelo, al loro. Ole. Bueno, pues eso lo he dicho, que es un libro que hay que tener sí o sí. Guille, obra tuya, que eres una máquina de sabiduría ecuestre, Guillermo García Palma. Que vamos a estar allí, Guille, en la presentación de tu libro como un clavo, y que muchísimas gracias por estar de nuevo en Rienda Suelta. Que hablaremos más de este libro porque tienes mucho que contar y además todo muy interesante, Guille. Inma, pues un gustazo para mí el hablar contigo. Tú sabes que me encanta cómo comunicas y que siempre me siento súper a gusto dialogando contigo. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Al contrario. Allí, en el CICAV, sí, señor, allí Madrid, nos vemos. Ahí, pues en los dos sitios, mira tú por dónde. Un beso grande, Guille, nos vemos enseguida. Un besito. Hasta luego, chao. Hasta luego, chao. Todo lo que un jinete puede necesitar. Lexis. Moda y estilo en chaquetas, camisas, botas, botines, guantes, gorras y cinturones. Lexis. Equitación total para tu caballo. Lexis. Sillas inglesas para doma y salto, vaqueras, españolas, lusitanas y de uso general con ajuste perfecto para el caballo y equilibrio garantizado. Lexis. Y la magnífica cabezada Lexis Green, realizada íntegramente con cuero vegetal de primera calidad procedente de Estados Unidos y curtido de forma ecológica. Lexis. Excelente relación calidad-precio. Lexis. Confort, elegancia y equilibrio para el caballo. Lexis. Tu marca de confianza. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía.